Este es el día de la Biblia, hermanos. Tradicionalmente, las iglesias evangélicas cristianas en nuestro país celebran todo el mes de agosto como el mes de la Biblia y en especial el último domingo de agosto como el día de la Biblia. Entonces, hermanos, nos unimos a esa celebración con este tema, compromisos con la palabra de Dios, basado en el Salmo 119, versículos 41 al 48, como hemos leído. En este tiempo, hermanos, en el que no hemos podido reunirnos y como iglesia y también con otros hermanos con tanta libertad, se nos ha impedido hablar la palabra como quisiéramos, hablar la palabra a otros, creyentes o no creyentes. Enseñamos, aquí hay varios que enseñamos y estar en silencio y no poder hablar la palabra, pues ha sido, creo yo, triste, ¿verdad? El ser impedidos para hacerlo. Y precisamente en esta sección del Salmo 119, el salmista habla de dar testimonio de la palabra de Dios, de predicarla en toda situación. De eso se trata esta sección del Salmo 119. Como ustedes ven, hermanos, en sus Biblias, si pueden abrir su Biblia, en el Salmo 119, verán que está dividido en secciones de 8 versículos. Son 22 secciones. Cada sección corresponde a una de las letras del alefato hebreo. El alefato hebreo tiene 22 consonantes, no hay vocales, y los 8 versículos de cada sección comienzan en el original hebreo con la misma letra correspondiente a su sección. De manera, hermanos, que es un salmo poéticamente hablando, literariamente hablando, una obra maestra. Los que han intentado escribir de manera acróstica sabrán que no es sencillo hacerlo, y sobre todo utilizando todas y cada una de las letras del alfabeto, en este caso del hebreo. Esta sección, hermanos, constituye un tema en sí mismo, y cada sección va tratando un tema. Cada sección de este Salmo 119 va tratando un tema. Dijo un escritor y comentarista: recomienda leerlo 2 veces al año, este salmo, para ampliarnos en el tono del amor por las Escrituras. Si nosotros leyéramos, dice él, recomienda 2 veces al año este salmo, vamos a crecer en amar las Escrituras. Dice él también, toda gracia crece cuando crece el amor por la palabra de Dios. Estos 8 versículos de nuestra sección, del versículo 41 al 48, comienzan con la letra Vav del alefato hebreo. Es una letra que por sí sola se podría traducir como la conjunción y que nosotros utilizamos, la conjunción y. Es decir, va agregando un elemento y otro elemento y otro elemento. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo empezar esta sección con la letra I? Eso lo comprendemos, hermanos, si vemos los temas de las primeras secciones de este salmo. La primera sección, de los versículos 1 al 8 y 9 al 16, nos tratan el tema de una vida pura, de una vida limpia.
de los versículos 17 al 24, nos habla de un mundo ajeno a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. De los versículos 25 al 32, nos habla de las presiones que este mundo presenta para el que ama la palabra de Dios. Y de los versículos 33 al 40, habla de un corazón dividido. Así que entendemos que con estos temas, vivir una vida limpia y pura en medio de un mundo extraño, ajeno a la palabra de Dios, trayendo presión y con la tentación de tener un corazón dividido, entonces inicia con esta letra I, y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, versículo 41. Esta sección del Salmo 119, podemos ver que tiene dos partes muy marcadas. La primera parte es una oración y la segunda parte es un conjunto de promesas. La primera parte abarca de los versículos 41 y 43, donde el salmista hace dos peticiones. Y del 44 al 48 veremos 6 promesas. Esta petición que hace el salmista no es una petición egoísta, hermanos, sino que busca el salmista rogarle a Dios para dar respuesta a su avergonzador, dice el versículo 42. Entonces, la solicitud de que venga a mí tu misericordia y tu salvación conforme a tu dicho es para dar respuesta a mi avergonzador, dice el salmista. Es un ruego en favor de la permanencia de la gracia de Dios en su alma. El salmista quiere que en el marco de la misericordia y el amor de Dios, su alma se mueva ahí, piense ahí y hable en ese contexto para dar respuesta. Esta palabra avergonzador es el que nos ofende, el que nos desprecia por ser creyentes, el que se burla de nosotros porque nosotros confiamos en el Señor. Entonces, esta respuesta está buscada en el marco de la misericordia de Dios. La misericordia, hermanos, recordemos que es la acción de Dios para evitar darnos lo que merecemos por nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza pecadora y porque pecamos. No solo por nuestra naturaleza, sino porque pecamos. Mereceríamos castigo tras castigo, hermanos, y un castigo muy duro porque violamos la ley de un Dios eterno, de un Dios perfecto. Entonces, es un castigo duro por violar la ley. Pero Dios en su misericordia, en su salvación, vean que menciona en la segunda línea del versículo 41, tu salvación. Esta misericordia se ha manifestado en tu salvación, dice el salmista a Dios. Es decir, la salvación es atribuida únicamente al Señor. Esta misericordia es abundante, hermanos, inclusive desde antes de nuestra conversión. El Señor nos ha conducido por su misericordia a que lo conozcamos y nos ha permitido por su misericordia que nos convirtamos a Él. También, hermanos, por su misericordia, Él nos ha llamado. Él nos ha manifestado su evangelio, nos ha manifestado el amor que nos ha dado en Cristo, de tal manera que nosotros respondemos a ese llamado, recibiendo la salvación por fe. Por su misericordia, hermanos, somos regenerados en Cristo.
tenemos la vida de Cristo en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo en la carne, vino para vivir una vida perfectamente justa, cumpliendo toda la ley de Dios. Y de esa manera, al morir en nuestro lugar, Él atribuye su vida perfecta, su justicia perfecta a nosotros. Esa vida pasa a nosotros por medio de la fe, hermanos. Somos regenerados. Ahora vivimos la vida de Cristo en nosotros. Y también por su misericordia, hermanos, hemos sido justificados, declarados inocentes. La muerte de nuestro Señor Jesucristo ha saldado la deuda completa de todos y cada uno de nuestros pecados. Hemos sido perdonados, hermanos. Tenemos esa justicia de Dios en nosotros solamente por medio de la fe. Y además, hermanos, por su misericordia nos está conduciendo a la gloria. Estamos seguros en sus manos que el proceso de glorificación culminará en nuestro ser, en nuestro cuerpo transformado a la imagen suya, hermanos, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se pierde en el camino, hermanos. Entonces vean esta gran misericordia al Dios de nuestras, voy a usar el plural porque los hebreos cuando querían enfatizar un término, ¿verdad?, usaban el plural. Así que al Dios de nuestras misericordias es a quien adoramos, hermanos. Y entonces en ese marco, hermanos, de misericordia, de salvación, conforme a su dicho, dice la segunda línea del versículo 41, conforme a tu dicho. A lo mejor, hermanos, para nosotros esto nos suena un poquito informal, ¿no? Estamos ahora acostumbrados a, bueno, fírmamelo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, hermanos, en el periodo bíblico, en la cultura hebrea y aún actualmente, era más importante, tenía más peso lo que uno decía, porque no había mucha gente que leyera y que escribiera. Entonces no tenían a la mano, además era muy caro tener rollos para leer la escritura. Entonces lo dicho, la palabra era muy, muy importante, era suficiente para afirmar una promesa. Y para nosotros, hermanos, la salvación, la misericordia que nos ha expresado nuestro Dios por su dicho, por sus promesas, es la base que nosotros tenemos para ser receptores de su bondad, de su gracia y de la liberación que Dios nos ha ofrecido, hermanos. Por lo tanto, hermanos, nosotros, versículo 42, siendo salvos por sus promesas, por su palabra hablada, nosotros estamos ya preparados, hermanos, ya estamos preparados para responder a quien se oponga, a quien trate de avergonzarnos, porque hemos confiado en su palabra. Su palabra es el consentimiento que Él nos ha dado para contestar nosotros cualquier objeción, hermanos, para responder en paz. Una respuesta de paz, sin contender. No lo necesitamos, hermanos. Solamente hablar, explicar, porque dependemos de la buena voluntad de Dios. Con la palabra de Dios podemos responderles a los escépticos las sutilezas que ellos utilizan contra nosotros. Podemos nosotros responder las burlas de los que se mofan de nuestra fe y nuestra creencia. Podemos hacer callar cualquier objeción solo con la palabra que no puede fallar, hermanos. Esa es nuestra garantía. Hay 3 tipos de blasfemias. Blasfemia es hablar en contra de Dios. Hay 3 tipos de blasfemias. Una es, por ejemplo, la que dirigen los demonios, ¿verdad?
hablar en contra de Dios abiertamente. Para ellos, hermanos, la palabra de Dios nos capacita internamente con una actitud de humildad. No necesitamos confrontarlos. Siempre van a tener ellos esa actitud. Digo, demonios y doctrinas de demonios, pues. Entonces, con humildad, con una actitud interna. Pero hay otro tipo de blasfemias que se llaman herejías. Las herejías, hermanos, tienen que ver con distorsionar el mensaje de la salvación. No son doctrinas falsas o equivocadas, no. Son directamente, atentan contra la claridad y la firmeza del mensaje de salvación. Esas son las herejías. Para eso la palabra de Dios externamente nos enseña, nos da la sabiduría para poder explicar la salvación correctamente. Entonces, desarrollamos una actitud interna de humildad y también un conocimiento que nos viene de manera externa por la palabra y la sabiduría para hacerlo. Y la tercera forma, hermanos, son las calumnias. ¿Verdad? La primera carta de Pedro, nos habla de cómo los no creyentes nos acusan a los cristianos de algunas cosas, nos calumnian cuando en realidad es todo lo contrario, es hacer el bien. La respuesta, hermanos, que también viene por la palabra, es una vida buena, una actividad en nuestra vida de acuerdo a los principios bíblicos. De esa manera, hermanos, viviendo conforme a la palabra, entonces hacemos callar a los calumniadores. La palabra de Dios, hermanos, en el marco de la salvación, Él guarda sus promesas para nosotros. Él ha escuchado nuestras oraciones y las responde conforme a su perfecta voluntad. Y también Él nos ha suplido todas nuestras necesidades, hermanos. Contra eso, ¿quién puede seguir burlándose de nosotros? Entonces, podemos, como dice el versículo 42, dar respuesta a nuestros avergonzadores, ¿verdad? Porque en su palabra, en la palabra de Dios, hemos confiado, hermanos. La segunda petición, versículo 43, en esta sección todavía de la oración, el salmista anhela que le sea permitido hablar, aunque sea, hermanos, una pequeña porción del testimonio santo. Cuando en alguna ocasión, en estos meses, nos hablaban a alguno de ustedes o a nosotros los pastores, hermano, ¿puede grabar un mensaje para los niños? ¿Puede grabar? Claro, hermanos. Claro, queríamos hacerlo. Anhelábamos el poder, por lo menos a la distancia, ¿verdad?, enviar un mensaje de video o de audio para que fuera escuchado. Así nos sentimos como maestros, como pastores, como quienes enseñan, hermanos. Ustedes lo han experimentado, varios de ustedes. Podemos a veces callarnos por timidez. A veces nos callamos inclusive por precaución. Bueno, no es apropiado tocar ahorita este tema, pero hermanos, que no nos callemos por un autoengaño en la falta de comprender la misericordia de Dios en nuestra alma, como lo he explicado. Si nosotros no comprendemos la misericordia de Dios, entonces sí estamos autoengañados. ¿Y de qué hablamos? Pero al comprender esta salvación tan grande, hermanos, no podemos callarnos. Y por eso, dice el salmista, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, que siempre la hable. Permíteme hablar siempre tu palabra. Y dice, porque en tus juicios espero, porque sé que las palabras que voy a hablar están de acuerdo al juez de este mundo. Dios es el juez justo y sus juicios son una sentencia, una decisión legal, obran con rectitud y en eso esperamos, en eso confiamos, hermanos.
En eso hemos puesto nuestra esperanza. Por lo tanto, el salmista promete, pero no es una promesa, hermanos, de solamente lo haré, como muchas veces los esposos, ¿verdad? Lo hacemos, ¿no? Cuando ya el conflicto está muy fuerte, bueno, mira, ya lo voy a hacer, ahora sí. Pero hermanas, ustedes son testigos, ¿verdad? De que esas son solo palabras y no se cumplen muchas veces. El salmista aquí expresa estas promesas no en el sentido de lo haré, sino en el sentido de prometo que lo haré. Prometo que lo haré. Recuerden, hermanos, el hablarlo era un compromiso de la palabra. Entonces, estas promesas las va a cumplir el salmista. La primera, hermanos, es una obediencia perfecta. Obediencia perfecta. Versículo 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Son tres palabras en el hebreo diferentes. La primera palabra, siempre, nos habla de un estiramiento, de una continuación, de algo constante, diario, que tenía una secuencia cotidiana. Es utilizado para el pan de la proposición, que se colocaba cada sábado, ¿sí? Se colocaba siempre, cada sábado, Levítico 24:8. Habla, por ejemplo, este continuo hacer de la hora de la comida, hermanos. Es continuo, siempre comemos, ¿verdad? Es frecuente, segundo de Samuel 9:7. Entonces, esta palabra siempre nos habla de algo continuo, una obediencia, guardar la palabra, tu ley, tu instrucción, tu enseñanza, siempre, continuamente, no dejarla ningún momento. La segunda expresión, para siempre, nos habla de un tiempo fuera de nuestra mente, de algo eterno, perpetuo, a largo plazo, de ver hacia adelante, de voy a obedecer continuamente y no voy a dejar de hacerlo. Siempre voy a buscar a obedecer tu palabra. Y la tercera palabra, eternamente, pues obviamente nos habla de perpetuidad, siempre por siempre, ¿verdad? Eternamente. En Isaías 57:15 nos habla de que la morada de Dios es eterna, ¿verdad? Entonces, vean, hermanos, la idea de obedecer y de guardar la palabra de Dios, la instrucción de Dios, es continuamente estarlo haciendo, no detenernos nunca y continuará por toda la eternidad. Esa es la promesa del salmista en el marco de la salvación de Dios. La segunda promesa, versículo 45, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Hermanos, cuando Dios nos perdona, Él subyuga el pecado, lo pone bajo yugo, bajo su dominio, le quita el poder para mandar en nuestra vida al pecado. El poder para mandar sobre nosotros, lo quita, hermanos, ¿sí? El Señor establece su reino en nuestro corazón y ya no reina el pecado, ahora reina la justicia. Así sabemos que Dios nos ha perdonado, andando en libertad por los caminos de Dios. El pecado nos domina para no andar en los caminos de Dios, pero una vez librados por la obra de Cristo en la cruz, ahora andamos en libertad por los caminos, a la manera de Dios. Nuestra vida se ve como Dios quiere que se vea. Antes era un solo deseo. El ser humano quiere ser mejor cada día. Es un anhelo que se tiene. Pero ahora
con Cristo, estando en Cristo, la vida en Cristo, de Cristo en nosotros, ahora podemos amar y ejecutar su ley por amor. El que está bajo la ley no puede hacer las cosas que quiere, que desea. No puede dejar de pecar. El pecado está bajo la ley y el yugo de la ley se lo impide. Pero el que está bajo el amor de Cristo anda en libertad porque busca sus mandamientos, los desea. Esta búsqueda de sus mandamientos es querer obedecerlos y los busca en la palabra de Dios y busca cumplirlos. La siguiente promesa, versículo 46, es hablar de tus testimonios. Voy a agregar algo, aún delante de los reyes, porque esta es la expresión que significa delante de los reyes. No todos iban a tener la oportunidad de hablar delante de los reyes. Hubo algunos ejemplos bíblicos, Daniel en el libro de los Hechos, Pablo, ¿verdad? Pero no todos. No todos vamos a estar delante de un rey o delante de un presidente, pero hasta eso nos permitiría, con la palabra de Dios en nuestro corazón, tendríamos la libertad hasta de hablar con ellos. Podríamos expresar sus testimonios, ser testigos de su palabra, aún delante de los de más alto rango. Es lo que significa esta frase. Y sin avergonzarnos. Sin avergonzarnos. No me voy a sentir mal porque saben más que yo, porque tienen un puesto mayor, porque la palabra es la que voy a hablar. Y por eso, en cualquier situación, puedo expresar esta palabra, hablar aún con los reyes. Hubo un hombre que le dio un obsequio al rey Enrique VIII. Si ustedes conocen un poquito de historia, saben la fama que tenía Enrique VIII. Le regaló un Nuevo Testamento con una tarjeta que decía el siguiente texto: a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Se necesitaba valor para hacerlo, ¿verdad? Al rey de Inglaterra, ¿verdad? Pero la misma palabra le iba a hablar a ese rey. La siguiente promesa, versículo 47, dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. El regocijo, hermanos, el deleite, no solo es en escuchar la palabra, sino en practicar lo que uno predica. Ahí está el deleite, hermanos. Uno puede deleitarse de oír y de oír y de oír, pero no es suficiente. Tiene uno que deleitarse en la práctica de lo que uno está predicando. Los que aman la palabra de Dios tienen un profundo gozo personal, hermanos, en practicar la palabra. Dice un hermano: he aprendido a hacer sin coerción lo que otros hacen por temor a la ley. Miren, hermanos, ahora que uno empezó a salir al trabajo, uno va en el auto, en las mañanas, donde antes iba uno pegadito en los carros, ¿no? Los semáforos a vuelta de rueda. Ahora, hacia adelante, hasta allá va otro carro, hasta allá otro carro. Uno podría ir más rápido. Les soy sincero, para mí es un deleite ver el velocímetro y llegar a 50. Podría ir hasta 60 y 70, pero se disfruta tanto, hermanos. Se disfruta tanto el ir a 50 solamente, ¿verdad? Sin necesidad de cuidar que la cámara, que me tomo la foto, que el de tránsito, estoy pasando no es necesario, hermanos. Hay un deleite en hacer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno la ama. Esa es una ilustración, hermanos, pero ya el vivir la palabra, ¿sí?, sin coerción, sin el temor a la ley, sino que encontramos en la palabra una fuente de delicias, un río de placer, hermanos, recursos inagotables para nuestra satisfacción. Debemos de llegar, de encaminarnos a eso, hermanos. Si se
perdieran las leyes, hermanos, de nuestro país, ¿cómo viviríamos? Si se perdieran las leyes, ¿verdad? ¿Daríamos rienda suelta? Estoy hablando de los creyentes. ¿Cómo viviríamos si no hubiera leyes? Si nadie supiera, ¿qué dijimos acerca de esto? ¿Qué dijimos acerca de aquello? De no robar, de no mentir, de no adulterar. ¿Cómo viviríamos? ¿Le daríamos rienda suelta? ¿O encontraríamos deleite en lo que Dios ya ha puesto en nuestros corazones? Y ahora viviríamos sin necesidad de estar bajo el rigor de la ley. Esa es la manera, hermanos, en que al deleitarnos, al gozarnos, regocijarnos en la palabra, se manifiesta porque hemos amado la palabra. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 14:23, si me amáis, guardaréis mis palabras. Ahí está el sentido, hermanos. Si amamos a Dios, vamos a guardar sus palabras. Las últimas dos promesas que hace el salmista para cumplirlas se encuentran en el versículo 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Esta figura de alzar las manos tiene dos sentidos. Una, la reverencia que debemos sentir ante la presencia de Dios. Por eso muchas ocasiones decimos, guarden silencio, vamos a leer la palabra, vamos a estar de pie. Es una actitud que tratamos de reverenciar la palabra de Dios. Pero la otra, hermanos, es de recibir con gusto, de anhelar. Los hebreos ponían las manos así, con las palmas hacia arriba, para recibir la bendición, el favor de Dios. Alzaré mis manos, ¿vean a qué? A los mandamientos, a los que van a regir mi vida. Los recibiré con gusto. Esa promesa es la que hace el salmista. Y finalmente, la última línea del versículo 48, la sexta promesa, meditaré en tus estatutos. Fíjense, hermanos, en Sociedad Bíblica tuvimos una serie de conferencias durante agosto, mes de la Biblia, virtuales todas. Están en YouTube si quieren verlas, muchas de ellas están muy buenas. Y en una de ellas un hermano, de los traductores de la Biblia, del equipo de las Sociedades Bíblicas Unidas, nos explicaba que los hebreos hablaban en voz alta la palabra. La oralidad era primordial. Y aun cuando oraban, ellos no conocían lo que nosotros a veces hacemos, en silencio, oremos en silencio. No se sentirían a gusto en un culto como este, hermanos. Tendrían que expresarlo verbalmente. Pero las oraciones de ellos eran en voz alta. Y también la meditación. Ellos no meditaban en silencio, sino que ellos repetían audiblemente lo que la palabra les había dicho. Por eso tantas veces se repite, oye Israel, oíd mis palabras, oigan, abran sus oídos, no se hagan lentos para oír, tardos para oír. No, porque la voz de Dios se tiene que escuchar. Y la meditación, hermanos, también debe retumbar en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando en las mañanas coincide que nos levantamos mi esposa y yo a la misma hora y tengo yo mi lectura en las mañanas y pienso en la palabra y el Señor me muestra algo especial. Nos sentamos a desayunar y se lo comento de inmediato a Angie, porque eso me ayuda a mí a repasarlo, a reflexionarlo. Aún le estoy explicando y vienen más ideas. Es una meditación en voz alta. Esta es una promesa que hace el salmista. Meditaré en tus estatutos, en tus mandamientos. Hermanos, que nuestro corazón se dirija en estos compromisos, promesas que el salmista nos ha mostrado en su vida. Que sean parte de nuestra vida. Que podamos ser obedientes, guardando su palabra siempre.
que podamos sentirnos en libertad para vivir de acuerdo a su perfecta voluntad, que hablemos con quien sea de su palabra, que seamos sus testigos, que nos gocemos en sus mandamientos, que levantemos nuestras manos buscando, anhelando, deseando recibir más y más gracia de parte de la palabra de Dios y que la meditemos, reflexionemos en ella. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es una fuente de bendición. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia, Señor, has permitido que llegue a nosotros, que la podamos leer y entender, que la podamos comprender. Hay tantas herramientas, Señor, que nos has permitido en este tiempo para poder hacerlo. Que no la menospreciemos, Señor, que sea un tesoro para nosotros cotidiano y que rija nuestro actuar, nuestro vivir y que andemos de acuerdo a tus caminos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.